Bueno, vamos a comenzar este webinar. Lo primero, buenos días a todos y bienvenidos. Quiero recordaros antes de comenzar un apunte breve. Esta sesión va a ser grabada. Primero me presento, mi nombre es José Isla Pérez, soy director técnico de Isla Cloud Solutions y es un placer acompañaros hoy en este webinar. Soberanía, seguridad y gestión total. Cloud de Gigas con Isla Cloud. Dicho esto, queremos agradecer a Gigas Hosting la organización de esta sesión, a Enredar Comunicación por compartir con nosotros su caso de éxito y, por supuesto, a vosotros, clientes y asistentes, por dedicar vuestro tiempo y estar hoy aquí. El objetivo de este webinar es muy claro y práctico. Queremos explicaros cómo ayudamos a las empresas a mantener sus sistemas cloud seguros, bien gestionados y siempre disponibles bajo la soberanía del dato. Durante esta sesión veremos qué significa realmente la soberanía del dato y por qué es clave hoy. Presentación de Gigas con su CISO protegiendo tu negocio. Presentación CEO Isla Cloud Solutions. Cómo se traduce en la práctica con un caso real de cliente, Enredar Comunicación. Y al final contaremos con un turno de preguntas y respuestas. Para comenzar, quiero dar paso a Nacho García Egea, CISO de Gigas Hosting. Muchas gracias, José, por la presentación y el arranque. Vamos a hablar... ¿Se ve? Creo que no se ve tu presentación. No. ¿Tienes en modo presentación? Un segundillo. Ahora. Ha vuelto ya, ¿no? Muy bien. Pues vamos a arrancar hablando en grandes rasgos cómo puedes proteger tu negocio, ¿no? Y la base de la resiliencia, que ya no es opcional y al final es una ventaja competitiva frente a la competencia, ¿no? Vamos a sentar las bases de lo que está pasando, ¿no? O sea, el riesgo real que tenemos en España, en Europa y en todos los países, ¿no? Quitando un poco el estatus geopolítico que tenemos. Ahora mismo, en el último año hemos tenido 97.348 incidentes gestionados solo en España, ¿no? Esto ha sido un incremento del 16,6%. Sistemas vulnerables detectados, bueno, 183.000, pero increchendo, ¿no? Esto es toda la superficie de ataque que va aumentando exponencialmente y aumenta el riesgo de nuestras empresas. El tipo de empresa que recibe estos tipos de incidentes son de todo tipo, o sea, desde pymes, pequeñas, grandes, nadie está a salvo. Y aquí, sobre todo, el foco inicial, ¿no? Que son los 38.000 casos de fraude online phishing que al final se basa en el labón humano, ¿no? Que es la principal vía de ataque, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, no? Pues vamos a hablar de cómo protegéis la puerta principal de vuestra empresa, ese email. ¿Cuántos de vosotros podéis o tenéis un SOC 24/7, un centro de operaciones, ¿no? Que os estén dando alertas y os estén avisando? ¿Cuántas veces revisáis o testeáis vuestros backups? Si lo hacéis una vez al año, si lo hacéis, si no lo hacéis. Y si habéis tenido que notificar incidentes, ¿no? Que es importante, ¿no? Y esto es una parte más, digamos, proactiva, ¿no? Hacéis pentesting, hacéis esos hacking éticos, hacéis esas pruebas de intrusión, os probáis si sois seguros, ¿no? Esto es muy importante, aunque siempre se deja un poco de lado, pero hay que probarse, hay que testearse. ¿Por qué estamos aquí, no? El negocio ha cambiado y las amenazas también, ¿no? Este enfoque va mucho de nuestro discurso, ¿no? De la nube, ¿no? Ahora el 90% de los negocios están en la nube y dependen de cloud como el nuestro. Han incrementado ya no solo las vulnerabilidades, los incidentes, ni digamos, esos CVE de vulnerabilidades, sino errores de configuración. No todo el mundo sabe configurar bien un cloud. No todo el mundo está atento a los roles, a los accesos y demás, ¿no? Es muy importante tener bien un cloud configurado, ¿no? Y es donde entramos empresas como la nuestra. Ha incrementado muchísimo también el ataque de ransomware, porque al final a proveedores cloud, ¿no? Porque es donde se concentra el núcleo al final de las empresas en el cloud y
la manera más fácil es atacar a esa capa, digamos, esa capa persona que es por donde suelen entrar ese ransomware, ¿no? Y al final aquí nos basamos en que el KPI, esa medida real que tenemos que hacer en las empresas, es la continuidad. ¿Cuánto de continuo está nuestro servicio, ¿no? ¿Cuánto de activo está la disponibilidad y continuidad? Vamos a hablar un poco de dónde se posiciona o dónde está, ¿no? el cloud. En nuestro caso, está en España, está en un gran edificio, en varios, y ahí es de donde se basa, o lo que hablamos nosotros como el data center moderno, ¿no? No solo ese data center, ese edificio físico, sino todo el ecosistema que rodea a la resiliencia a nivel de seguridad de tu compañía, ¿no? Aquí tenemos los 4 grandes dominios, ¿no? El operacional, el lógico, el físico y el humano, ¿no? El operacional es donde nos basamos en esos procesos, auditoría y certificaciones, y esos protocolos que nos dan esa continuidad, si se cae algo, cómo lo levantamos y demás. La parte lógica, dónde segmentamos, dónde está ese hipervisor, cómo accedemos a ese hipervisor, y la soberanía del dato, que es un punto muy importante que luego incidiremos más, ¿no? Esa soberanía, quién accede a tu dato, qué gobiernos, ¿no? Pueden llegar a él, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, ¿no? Y la parte física, ¿no? Esa redundancia, la energía, que esté fresquito todo, ¿no? Esa climatización, las doble acometidas, las salas independientes, ¿no? Eso es muy importante también dentro de la soberanía, dentro de la segmentación y dentro de la redundancia N+1 de eléctrica, ¿no? Y después la humana, ¿no? Concienciación, cultura de seguridad, procedimientos, esas políticas de seguridad y roles claros. ¿Quién accede a qué, cómo y en qué momento? Bueno, nosotros la parte física de ese data center, como lo vemos, ¿no? Estamos en Digital Realty aquí en Madrid, lo vemos así. Otros de nuestros equipos lo ven así, más bastión, más, digamos, búnker. Nosotros ya, otros basan este modo Matrix, ¿no? Más búnker digital, pero realmente estamos así, estamos con ese también perfil humano protegiéndolo, no solo el digital y el físico, ¿no? Ese perfil humano que se encarga de darnos ese soporte y darnos esa monitorización y ese seguimiento. Y bueno, al final, ¿por qué hablamos de todo esto, no? Porque no solo tenemos que protegernos técnicamente, sino la técnica tiene que tener un sentido por una norma, ¿no? En Europa estamos muy reglados y tenemos varias normativas y leyes, ¿no? Que nos impulsan según el mercado y según el tipo de negocio que manejes. Pues tenemos DORA, tenemos NIS2 para infraestructura crítica, para temas financieros, y después tenemos aquí en España nuestro esquema nacional de seguridad, que está alineado con NIS2, el nivel alto, y donde ahí nos obliga también a tener al cliente informado, a monitorizar y a estar seguros, ¿no? Aquí tenemos varios epígrafes, varios titulares, ¿no? Que bueno, el cumplimiento, pues no es cumplimiento solo, sino supervivencia regulatoria. El regulador quiere trazabilidad, no promesas. La responsabilidad ya no es del CISO, esto por NIS2 es del Consejo, ¿no? Y con multas muy altas. Las auditorías obligatorias dejan de ser anecdóticas porque son reales y son necesarias y hay que evidenciarlas, ¿vale? Tenemos también que notificar, esto es muy importante, si no notificamos, pues ya estáis viendo diariamente multas cuando hay un incidente por no notificar, y ahí es donde entra tener esos ojos 24/7 y esos centros de operaciones de seguridad. Y el que nos guste o no nos guste, la cadena de suministro es el principal problema. Hay que tener muy bien claro quién son nuestros terceros, quiénes son nuestros proveedores y cómo le exigimos, monitorizamos, controlamos, damos acceso al dato y demás, ¿vale? Esto es muy importante, es, digamos, el foco en los últimos años, la cadena de suministro. Y aunque nos guste o no, si no hay política ni procesos, no existe seguridad. O sea, al final, un marco normativo y una política de seguridad nos rige para poder organizar y estar alineado, ¿vale? Estos son titulares así principales, un poco basados en normativa europea y española, que nos ayudan, ¿no?, a estar más seguros y cumplir con la normativa.
Y bueno, y aquí el gran titular, que España está fuera de plazo con NIS 2, pero la obligación existe igual, ¿vale? Esto es para infraestructuras críticas y para clientes que dan servicio a infraestructuras críticas también, ¿no? Esto es importante y en España todavía no está la transposición, que se supone que para junio la tendremos, ¿no? Y nos generará más presión regulatoria a nivel de seguridad y ciberseguridad. ¿Qué es lo que hacemos aquí rápidamente en Gigas para cumplir con todo? Pues bueno, tenemos un esquema alineado con NIST, que es un framework mundial, donde, bueno, aterrizamos y mezclamos lo técnico con negocio y cumplimos todo, ¿no? Identificamos, protegemos, detectamos, respondemos y recuperamos, ¿no? ¿Cómo identificamos? O al final, ¿qué entendemos por identificar? Pues si no sabes qué tienes, no puedes protegerlo. Gestión de activos. Tienes que tener claro cuáles son tus activos y quién gestiona esos activos, quién es el owner, ¿no? El responsable. ¿Cómo protegemos? Pues gestión de identidades, acceso, factores MFA, cifrando los datos, bastionando los servidores y concienciando, ¿no? Que es muy importante. La parte de concienciación, que al final es el nivel persona en nuestros equipos, es muy importante. ¿Cómo avanzamos también en la detección? Pues si no hay monitorización 24/7, no podemos dar esa detección. Entonces, correlamos todo lo que podemos, todos los logs de los sistemas y demás con nuestro equipo por detrás de SOC, ¿no? ¿Y cómo respondemos? Hay que tener muy claro cuando hay un incidente qué hacer, quién responde, cómo y cuándo, y los tiempos que se manejan. Y cuando toca recuperar, pues backup, disaster recovery y demás, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante porque si no tienes un backup, posiblemente no te puedas recuperar de un incidente, ¿vale? Y en el campo de batalla, bueno, lo he comentado anteriormente, pero tenemos un SOC 24/7 para interno, tenemos gestión de vulnerabilidades constantes, tenemos una cultura de ciberseguridad arraigada donde testeamos a nuestros equipos constantemente para que estén preparados y no intenten colarnos ningún ataque y identificando esa superficie de ataque. Cuando hablo de superficie de ataque hablo de todo, ¿no? Todas nuestras IPs, todos nuestros servicios expuestos y demás, monitorizados, identificados. Y bueno, para cerrar un poco la parte más del cloud español, hay que tener clara lo que es la soberanía, lo que es el cloud soberano español y cómo son las arquitecturas, cómo la soberanía es un control real del dato. No es solo un término de nacionalismo, sino es dónde está el dato, quién lo gestiona, cómo lo gestiona y dónde está físicamente. A nivel de normativas, el cloud soberano tiene que cumplir con las europeas y las españolas, en este caso el esquema nacional. En nuestro caso alto, que estamos certificados y nos ayuda a avanzar, quitando normativas globales como la ISO 27001 y la ISO 27018 y PCI DSS, en las que estamos certificados. Y es muy importante también que el rendimiento del cloud no esté impactado, no hay que renunciar, o sea, no impacte a nivel de privacidad. O sea, nosotros ciframos en estático y sigue siendo con un buen rendimiento, ¿no? Y entonces aquí no tenemos problemas, ¿no? Y bueno, aquí, para tener claro esa soberanía del dato, dónde está. Y ahora os voy a pasar con Alberto, que os va a contar, bueno, productos que van alineados un poco con el mensaje de ciberseguridad que damos en Gigas. Sí, buenos días. Mi nombre es Alberto Moreno, director de canal de partners de Gigas. Nada, una pincelada comercial muy breve, ya terminamos nuestra exposición. Este es uno de los productos, de las soluciones que hemos sacado al mercado de ciberseguridad, ¿vale? Producto, solución para la pyme y para dotar de un primer nivel de seguridad a las compañías, a las empresas, ¿vale? Para algunas empresas puede ser un primer nivel de
barrera de soporte, y para otras puede ser su principal nivel de control y de seguridad dentro de su organización. Bueno, simplemente, como veis ahí, lo hemos lanzado al mercado con 4 planes, 4 versiones del producto, para que pueda una empresa empezar por la más básica, Essential, que la llamamos, en el que cubrimos un EDR, un agente de red EDR para los puestos de trabajo, más una gestión del servicio, un SOC, en este caso reactiva, ¿vale? Para detectar los ataques y actuar sobre ellos, pararlos e informarlos, ¿vale? Según vamos pasando de los planes, van aumentando esas funcionalidades dentro del producto. En la siguiente, el básico, lo que se incorpora es un SOC proactivo. En la siguiente, en el avanzado, lo que se incorpora es una protección del correo electrónico y una formación y concienciación, una herramienta e-learning de formación, ¿vale? Y en el último ya, bueno, pues se añade también lo que es un DEFER, que es bueno, pues una herramienta avanzada de alertas y de detección, ¿vale? Se puede cumplimentar con cualquiera de estos planes con los add-ons que veis abajo, ¿vale? En cualquier momento. Y simplemente para todos aquellos que estáis asistiendo a la webinar, bueno, pues tanto con Isla Cloud como nosotros, bueno, pues os ofrecemos estos servicios de forma gratuita, que son en concreto un data center que a través de Isla Cloud os podemos proporcionar con una serie de recursos para montar alguno de los servicios, aplicaciones, web, bases de datos que os interese, a través, como digo, siempre de la infraestructura de Isla Cloud, y una plataforma e-learning de formación y concienciación totalmente gratuita durante un año para todos vuestros empleados. Eso es lo que os estamos ofreciendo, bueno, como agradecimiento a vuestra asistencia al evento, ¿vale? Y sin más, voy a dar paso a José Ignacio Isla, CEO de Isla Cloud, donde nos pondrá un poco más en práctica el servicio administrado sobre nuestro data center. Gracias, Alberto y Nacho. Bueno, para los que no nos conozcáis y no me conozcáis, soy José Ignacio Isla Pinto, CEO de Isla Cloud Solutions, empresa que lanzamos en 2018. Isla Cloud es una empresa joven con un equipo técnico de todo tipo, pero sobre todo hay seniors de más de 25 años de experiencia en gestión de infraestructuras, seguridad y entornos corporativos. Nosotros nacemos sobre todo por la necesidad de las empresas a lo largo de todos estos años, mi experiencia, ¿vale? Aparte de necesitar tecnología fiable, sobre todo necesitan personas de confianza detrás de esa tecnología. Nosotros, nuestro valor sobre todo es la cercanía y el acompañamiento que vamos a dar a todos nuestros clientes y a todos los proyectos de estos clientes. Lógicamente antes se invertía en tecnología, en servicios IT, y ahora pues todo el tema va sobre Cloud Data Center, etcétera. Pero aunque tengamos un buen Cloud Data Center, que en este caso nosotros confiamos 100% en Giga Hosting, lo importante es tener siempre en el día a día alguien detrás. Para que esté todo completamente seguro, la comunicación fluya y podamos, digamos, dormir a gusto, sobre todo los clientes, ¿vale? En esta siguiente diapo os presentamos nuestros principales clientes, ¿de acuerdo? Hay de todo tipo, hay desde instituciones culturales españolas hasta pequeños clientes. Todos nos han confiado sus servicios, sobre todo en las infraestructuras críticas, en el caso, como podéis ver, de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que es una de las instituciones culturales más importantes del país, la exigencia es máxima.
Siempre nos exigen, en estos casos, la máxima disponibilidad, protección de datos, reputación, operación sin sorpresas, especialmente cuando hay picos y momentos de gran actividad o momentos sensibles. Siempre nosotros nos imponemos un rigor operativo de monitorización, procedimientos, control de cambios, accesos bien gobernados, en definitiva, una visión continua. Eso es exactamente lo que hacemos. Hablando, como bien ha comentado Nacho, sobre la soberanía del dato, esta frase que hoy está muy en boga y escuchamos mucho, es importantísimo. Hablamos de un control real del dato. Es poder responder con claridad a unas preguntas. Los clientes no lo piden así. ¿Cuál es la ubicación de mis datos? ¿Quién los gestiona? ¿Bajo qué marco legal y cumplimiento están protegidos? Es crucial. Muchas organizaciones no lo piden, repito, y esto es crítico. Ahí es donde la combinación de Gigas y la Cloud encaja perfectamente. Gigas aporta su infraestructura cloud, preparados para requisitos de seguridad y cumplimiento, como ha comentado Nacho, con foco en soberanía. Isla Cloud aporta la capa operativa, digamos, la configuración, el control, la monitorización y la mejora continua y la respuesta. Esto es un pequeño ejemplo de nuestra gestión, ¿de acuerdo? De Isla Cloud. Desde el diseño, despliegue inicial hasta las últimas fases del proyecto, digamos. El primer paso, lógicamente, siempre es el diseño y el despliegue. Acompañamos al cliente desde la definición inicial de la arquitectura. No le abandonamos. Hay una comunicación continua con el cliente. No, podéis estar tranquilos que directamente siempre vais a tener el teléfono directo de la persona encargada del proyecto, ¿de acuerdo? Luego, a continuación, una vez montado, la gestión y la seguridad es continua. Administramos de forma avanzada los servidores, aplicando hardening, control de accesos y políticas de seguridad. El tercer paso es el día a día, que es muy importante, ¿de acuerdo? Respondiendo ante incidencias y optimizando continuamente el entorno. Respondiendo a las incidencias, en nuestro caso, y no es malo decirlo, es casi inmediato, ¿de acuerdo? Repito, siempre vais a disponer del contacto, ¿de acuerdo?, de alguno de nuestro equipo para gestionar este día a día que estoy comentando. La infraestructura es una infraestructura sólida y soberana, por eso confiamos en Giga Hosting, como ha comentado Nacho. Su enfoque serio en seguridad y cumplimiento es un modelo a seguir. Por lo tanto, elegimos para toda nuestra infraestructura siempre sus Cloud Data Center. Bien, el tema de ciberseguridad. Han comentado todo el tema de ciberseguridad. Yo debo incidir, el problema principal es el factor humano, ¿de acuerdo? El factor humano es importantísimo en las compañías. Cualquier fallo, cualquier apertura dentro de la organización de un mail sospechoso, no la jugamos continuamente. Hay que estar concienciado, pero muy concienciado sobre esto. Muchísimas compañías han sufrido ataques y, como ha comentado también Nacho, no se han probado los backups, ¿de acuerdo? No se han probado los backups, a la hora de volver atrás o restaurar, tenemos un grave problema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la ciberseguridad que Isla Cloud aplica es siempre una monitorización continua, una securización y parches diarios, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de sistema operativo como amenaza CVE, eso diariamente lo realizamos. Podemos hacer una auditoría y, sobre todo lo que he comentado, la concienciación del capital humano de los clientes, que es importantísimo.
En este aspecto, como ha comentado Alberto, el producto GCyberProtect, ¿de acuerdo? Pues ajusta estupendamente a esta operativa. Os recomiendo, no es por nada, pero os recomiendo realizar una formación e-learning, ¿de acuerdo? Porque es muy, muy interesante. Aunque pensemos que lo sabemos casi todo, ¿de acuerdo? Nunca está de más, ¿de acuerdo?, aprender y conocer los posibles problemas. Bueno, en este esquema básicamente está nuestra arquitectura. Es un ejemplo de la infraestructura que ahora va a explicar Santiago de Enredar Comunicación del Hospital Gregorio Marañón, pero puede ser cualquier otro cliente, ¿de acuerdo? Desde la red de Internet y las redes locales del cliente hasta, digamos, el fortín central, ¿de acuerdo?, que es el Cloud Data Center de Isla Cloud con gigas, ¿de acuerdo? Toda la infraestructura siempre está protegida, ¿de acuerdo?, con firewalls de Fortinet, ¿de acuerdo? Se puede elegir o, dependiendo de la necesidad del cliente, la conexión entre la red local del cliente y el Cloud Data Center se puede cifrar. VPNs securizados, hay un control de IPS, hay un DLP, ¿de acuerdo? Y bajo ese fortín encaja el tema de GCyberProtect, que tiene malware protection, data loss, web security, ¿de acuerdo? IPS, y luego todo ese tráfico, lógicamente, está conectado con el cliente, ¿vale? Hay una monitorización continua, como he comentado, una gestión de parches y una auditoría y optimización continua por nuestra parte. Y lo más importante de todo esto os parecerá muy complicado, muy así, lo veis de esta manera, pero nosotros acompañamos al cliente en todo momento, no lo abandonamos. De hecho, los clientes que os he comentado son clientes que desde el inicio de la creación de Isla Cloud están con nosotros. ¿De acuerdo? Y nada más, si tuviera que resumir a Isla Cloud en una frase, lo que más nos importa, repito, y no quiero ser reiterativo, es la cercanía y la tranquilidad del cliente. Que exista siempre un responsable claro que responda y que se anticipe a todos los problemas que se pueden dar. Por eso también hemos elegido a Gigas, ¿de acuerdo?, por toda su infraestructura y, sobre todo, igual, su personal y su soporte es, y no os puedo engañar, de 10. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a dar paso a un caso práctico de éxito en Enredar Comunicación, sus aplicaciones e infraestructuras críticas, como es lógico, en la Fundación Hospital Gregorio Marañón, el cual administramos y securizamos nosotros bajo la infraestructura de Gigas Hosting. Damos paso a nuestro cliente, a nuestro gran cliente y amigo, CEO de Enredar Comunicación, Santiago Valentín Gamazo. Muchísimas gracias por la atención. El micro, Santi. De acuerdo. Buenos días, disculparme. ¿Podéis confirmarme que está correcta la presentación? ¿Que la veis correctamente? Sí, sí, correcto. Perfecto. Bueno, pues saludar a todos, buenos días. Voy a ser conciso porque es importante. Comentaros, Enredart es una factoría de desarrollo de proyectos digitales en la nube. Existimos desde el año 2009, o sea que ya son 17 años, y estamos muy especializados en el desarrollo de proyectos muy a medida en la nube y siempre sostenidos sobre volúmenes importantes de datos, ¿de acuerdo? En este sentido, desde el año 2019, creo, tenemos
un acuerdo de partnership muy intenso con Isla Cloud, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos decir que Isla Cloud es un área, en cierta forma, de enredar, más que un proveedor, ¿de acuerdo? La confianza es absoluta y tenemos centrados en ellos toda la parte vital de data hosting, nube, seguridad, sistemas, mantenimiento, ¿de acuerdo? Enredar trabaja en 3 líneas principalmente. Trabajamos en una línea que es mundo CRM, ¿de acuerdo? Todo lo que es la gestión de clientes, de corporaciones, etcétera. Y trabajamos pues desde entidades como amigos del Museo Reina Sofía o amigos de la Real Academia Española a los CRMs de empresas como Elizabeth Arden, como Siseido, como Cartier, donde tenemos sistemas con más de 100.000 clientes en estos casos, ¿de acuerdo? Y otro área en la que trabajamos muy especialmente es en el área de la salud digital, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 2 componentes. Uno es un componente imprescindible de seguridad en el dato. Estamos obviamente en el nivel absolutamente máximo de seguridad y de confidencialidad de dato cuando yo estoy almacenando datos de un paciente que tiene sarcoma, de una biopsia, de un paciente que está derivado de un hospital comarcal a un centro de referencia, donde tenemos oncología infantil, tutores, padres divorciados, en fin, estamos ¿de acuerdo? En este sentido, nuestra confianza es doble, es Isla Cloud como nuestro soporte de sistemas permanente y Gigas como el centro de datos que tiene todas las certificaciones que nos exige este tipo de clientes públicos y privados en el mundo de la salud, ¿de acuerdo? En este sentido, ¿nosotros qué hacemos? Pues principalmente hacemos el nuevo reto, uno de los nuevos retos que hay en sanidad, que es la vinculación del paciente y su especialista y en el hospital a través de nuevas tecnologías, consiguiendo avanzar tanto en el tema de investigación como en el tema asistencial de una forma exponencial, ¿de acuerdo? Nos encontramos con una serie de retos en la... uno de ellos es la comunicación paciente y médico sin necesidad del desplazamiento presencial. Vivimos en Madrid, pero la situación cuando tú eres un paciente en comunidades autónomas como Castilla y León, como Asturias, donde un desplazamiento al hospital requiere muchas veces de 1 hora, hora y media de ida, otra de vuelta, donde es necesario dotar de ambulancias o de transporte público, donde muchas veces hay anulaciones por mal tiempo, por enfermedad del paciente. Aquí hay un reto muy importante de esa comunicación permanente a través de tecnología, a través de apps, a través de todo el mundo de wearables, donde mi anillo inteligente, mi reloj inteligente está reportando mi presión sanguínea, una serie de temas, y donde yo a través de la aplicación, yo como paciente, yo como padre de menor de edad, yo como hijo de un anciano puedo estar reportando y recibiendo una información muy importante de medicación, de efectos secundarios, de alteración de constantes, etc. En ese sentido, ahora mismo tenemos 8 proyectos en el área de trasplantes, en el área de enfermedades crónicas, en el área de enfermedades respiratorias, en el área de hospitalización domiciliaria y un proyecto muy importante para nosotros que es el de sarcoma. Es decir, en España se detectan al año 300.000 casos oncológicos, de los cuales unos 12.000 es de un tipo de sarcoma de cáncer raro, y en el que hay 5 hospitales de referencia de adultos y 5 infantiles, ¿de acuerdo? Entonces, si yo enfermo en un pueblecito de Cáceres, me va a atender mi médico del centro de salud, me va a derivar a un hospital comarcal, Plasencia, por poner un ejemplo, y en Plasencia van a diagnosticar un sarcoma y van a derivarme a un hospital de referencia, ¿de acuerdo? Los sistemas de salud de las comunidades autónomas no están conectados, por lo tanto, ni el historial médico ni las biopsias, existiendo muchísimos casos de llegada de enfermo directamente a operación o a tratamiento con unos problemas de cruce de información muy importante. A través de sarcoma hemos desarrollado un paraguas
donde se genera un entorno de comunicación permanente, paciente, familiar o tutor, médico local, hospital provincial y hospital de referencia, donde se integra toda la información y donde los comités médicos del hospital de referencia van generando la información y el itinerario asistencial de una forma digital inmediata. Y también es la primera vez que de un desarrollo de aplicación, de un desarrollo externo, estamos conectando los datos al HCIS, al sistema de historial médico, que es un paso realmente, podríamos decir, revolucionario en la sanidad, porque hasta ahora los sistemas HCIS eran absolutamente blindados. No entraba ninguna información del paciente, solo entraba la información del médico. Aquí hay un reto muy importante, que es un reto europeo, de que los llamados PROMS y PREMS, es decir, la información del paciente y la opinión del paciente, se integren en el historial médico, ¿de acuerdo? Otros proyectos es en Midcare, por ejemplo, estamos ahora mismo en 10 hospitales, hay 18.000 pacientes, hablamos de enfermedades crónicas, inflamatorias, inmunomediadas, enfermedades que limitan mucho la vida de los pacientes, donde están llegando medicamentos muy revolucionarios en los que si tú entras en esos planes experimentales, no te obligan, pero te piden que lleves todo tu proceso a través de la app. En este sentido, estamos recogiendo información diaria de toma de medicamento, tanto el que han prescrito los médicos como el que toma por su lado el paciente, de efectos secundarios, de constantes, de 15.000 pacientes, lo cual nos está permitiendo que análisis del tipo reacción en la combinación del medicamento X con un medicamento común, con una aspirina, en mujeres esfumadoras de 45 a 55 de este tipo, y el sistema genera información para los médicos en días, cuando antes se necesitaba un año de análisis de los médicos para el dato. Es decir, estamos reduciendo la toma de decisión de los médicos de un año a 15 días, en el que determinan que hay efectos secundarios en ciertos medicamentos con otros en un segmento de población e inmediatamente el sistema invita a los médicos a revisar su prescripción de medicación, ¿de acuerdo? Y finalmente, por no alargarme, estamos en un proyecto muy interesante, un proyecto piloto con el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en el que existían toda una serie de pequeños desarrollos en la nube, en aplicación, con pacientes, y estamos en un proyecto que se denomina de cerca, donde vamos volcando a un solo sistema las necesidades de digitalización, puesta en la nube, integración, paciente, médico, hospital, de cada uno de los servicios. Hemos empezado por la parte de trasplante hepático, a continuación se ha sumado la parte de asma, toda la parte respiratoria, y estamos ya desplegando y volcando en la aplicación desde sistemas psiquiátricos de salud mental, que es uno de los grandes retos, a sistemas de toda la parte oncológica, etc. Es decir, la creación de un solo entorno conectado a lo que llamamos wearables, también anillos, relojes inteligentes, etcétera, donde los pacientes del Gregorio van a entrar y según tu patología te genera todo una configuración personalizada de los módulos que trabajan contigo. Medicación, cuestionarios, etc. Y luego aquí hay otro punto muy importante para finalizar, que es toda la comunicación médico-paciente va a un entorno encriptado, seguro, dentro del móvil, y limitamos completamente una rotura total que había de confidencialidad cuando alguien llamaba, cuando alguien enviaba un email, cuando alguien dejaba una nota en un post-it en la consulta del médico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues daros las gracias y bueno, insistir que este trabajo es posible en la medida en que tenemos una integración permanente con Isla Cloud y su equipo, y estando alojados en un sitio de referencia como es Gigas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Nada, vamos a continuación a pasar a la sección de preguntas y respuestas.
Vale. Tengo aquí una preguntita para Gigas primero. ¿Qué ventajas tiene Gigas Cloud frente a usar una nube pública tradicional para una empresa que necesita soberanía del dato? Bueno, pues aquí, José, la respuesta, bueno, está clara. La soberanía del dato, pues localización dentro del espacio europeo, en este caso en España, protección, todas las certificaciones que nos avalan a nivel de cifrado, de monitorización, de pruebas, de backups y demás, que cumplimos, como el esquema nacional alto que he comentado varias veces. Y también tener un poco el pensamiento, ¿no? El mindset de quién accede al dato, cómo, dónde y quién lo controla, ¿no? Que es donde más hacemos foco, ¿no? A nuestros clientes. Perfecto, muchísimas gracias, Nacho. También tengo otra preguntilla para José Ignacio de Isla Cloud. Si ya tengo parte de mi infraestructura en on-premise o en otra nube, ¿cómo es el proceso de migración y cuánto impacto tiene en la operativa? Ok, aunque os parezca complicado, es un proceso que para nosotros, que hemos realizado muchísimas migraciones, es un proceso automático y sencillo, ¿de acuerdo? Nos vamos a acompañar desde el primer momento en hacer esta migración. La comunicación siempre es directa y la migración se hace con procesos automáticos y procuramos siempre, ¿de acuerdo?, que el impacto en esa migración sea lo menor posible. No obstante, es un proceso a los no legos en toda esa materia que les parecerá complicado, pero puedo asegurar que contáis con la tranquilidad de Isla Cloud, ¿de acuerdo? Y todo el equipo para hacer esas migraciones. Aparte de nuestro equipo, siempre detrás está el equipo de Giga Hosting. Pasar infraestructuras tanto complejas como sencillas las hemos realizado y las realizamos con completa tranquilidad por parte del cliente. Bien, muchas gracias, José Ignacio. Y tengo una última pregunta para Gigas también. En ciberseguridad, ¿qué cubre exactamente G-Cyberprotect de Gigas? Por ejemplo, anti-ransomware, phishing, información. Cuento yo, ¿no? Venga, mejor tú, más práctico. Vale, en base al sabor que elijas, pues tienes la protección básica que siempre del puesto de trabajo, que es el EDR, ¿no? El Endpoint Detection, ¿no? Lo que es la evolución del antivirus y detección y demás de tu equipo. También cubrimos en otros puntos la protección del mail y en otros puntos la concienciación, ¿no? Que es al final la primera línea de defensa, que no me gusta hablar del eslabón más débil, sino la primera línea de defensa, que es el usuario, ¿no? Que es la persona que recibe ese email y demás, ¿vale? Que esté preparado para protegerse, ¿no? Entonces ahí entra esa parte de concienciación y después una línea muy importante que es la monitorización activa por debajo, que en varios sabores la damos, automatizada y demás, y en otras con un poco más de nivel ya incluso de forense, ¿no? De analizar bien esa detección de casos y demás, ¿vale? Entonces, digamos que cubrimos el 360, ¿no? De la ciberseguridad para este tipo de clientes más, bueno, más pymes, más pequeños, desde pequeños a grandes, ¿no? Yo creo que es un producto que lo puede usar todo el mundo y porque todos tenemos las mismas necesidades y el mismo riesgo, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Yo aquí simplemente animaros a utilizar la herramienta de formación y concienciación que os hemos puesto encima de la mesa para todos los asistentes. No solo es una herramienta de formación, es una herramienta de concienciación, de simulación de ataques a que se despliegan a los empleados para ir mejorando esa primer nivel de defensa, en vez de vulnerabilidad, primer nivel de defensa, que somos los empleados de las empresas. Son por donde más nos atacan a nivel de hackeo de datos. Os animo a utilizarlo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y nada, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
Quiero agradecer en especial a Gigas, Enredar y Isla Cloud con esta colaboración del webinar. Gracias. Buen día. Gracias, buen día, hasta luego.